Muy buenos días a todos. Yo soy el licenciado Jorge Tadeo Moreno Lleverino. Soy tutor de la materia Ciencias Sociales, Introducción a las Ciencias Sociales, de los grupos S, S, W y Triple D. El día de hoy vamos a compartir un tema del bloque 3 que se llama Interpretaciones científicas en la construcción de la realidad social. Y el tema en específico que vamos a ver, bueno, vamos a ver muchos temas dentro de este, pero el específico es interpretaciones científicas. Vamos a ver a los autores o a los padres de la sociología. El positivismo, según Augusto Comte. Bueno, vamos a dar una breve reseña de primero de Augusto Comte y continuamos con lo que es el positivismo. Augusto Comte nació en Montpellier en 1798. Fue inicialmente discípulo y luego secretario de Saint-Simon, el impulsor del socialismo utópico, quien ejerció notablemente influencia en él. Comte se apartó del socialismo y de su maestro y fundó el positivismo, la doctrina basada en la ciencia social, en particular la sociología entendida como una ciencia capaz de explicar el surgimiento, desarrollo y el futuro de la sociedad. Ya de aquí cambiaba totalmente lo que es o lo que conocían ellos como socialismo para convertirlo Comte en todo su aprendizaje, convertir todo eso y derivarlo en el positivismo, que ese es el tema, uno de los temas principales de este bloque. El positivismo es una teoría que permitió a su fundador explicar el movimiento o desarrollo de la sociedad, que es la dinámica social, y su equilibrio o estabilidad, que es la estética social. El positivismo de Comte y el de sus seguidores posteriormente, neopositivismo, ha tenido tanta influencia que se ha convertido en una normativa de la ciencia, o bien una filosofía de la ciencia. Esto es, una serie de preceptos que todo investigador debe tomar para poder realizar un trabajo que desde esta perspectiva se considera científico. El pensamiento positivista consiste en observar los fenómenos analizados con el auxilio del método científico. Acuérdense que veíamos en temas pasados que la sociología está en todo, en todo, en todo. Y siempre tenemos que usar métodos de cierta manera científicos para el análisis de algún fenómeno, sea cual sea. Y en este caso no es la excepción. Se dice que con el auxilio del método científico podemos descubrir sus leyes a diferencia de otras formas de pensamiento religioso o mágico. La sociología, como la disciplina más joven y propia de la etapa positiva, permite explicar el desarrollo del futuro y de la humanidad. Eh, si Comte no hubiera, porque yo, bueno, yo así lo veo, no hubiera rediseñado lo que es el positivismo, porque de cierta manera, si ponemos atención, ya había rasgos de la sociología del positivismo en la sociología, y él lo rediseña para darle este nombre que es positivismo. Esta etapa nunca se pudo haber desarrollado para el estudio de lo que son las ciencias normativas de aquí del positivismo. Le dio un encuadre teórico y filosófico que hoy conocemos como el positivismo. El motor de la historia es la lucha de clases. Perdón. El motor de la historia es la lucha de clases. Lo empírico era importante para el pensador, pero fue lo más, fue lo más de la construcción de categorías que permiten conocer la realidad social. Acuérdense que dentro de los conocimientos, que eran el religioso, el empírico, el científico, el empírico es muy importante debido a que ese lo adquirimos únicamente y por medio de la práctica o de estar viendo algo, ¿no? Es un conocimiento que no fue o no deriva de un estudio en sí, pero sí lo tuvimos que haber aprendido de algún lugar por la práctica o por las repeticiones. Aquí nos dice que para el pensador es importante.
pero lo que fue más importante es la construcción de categorías que permiten conocer la realidad, o sea, el escalarlo y decir, para este método se ocupa esto, como les decía, de cierta manera o había ciertas ya connotaciones dentro del socialismo que Comte consideraba, o que se consideraban, o se pueden considerar dentro del positivismo, debido a que ya había rasgos de en el socialismo. Pero él lo que hizo para que no fuera un conocimiento empírico, lo hizo en categorías para poderlo discernir y conocer lo que es la realidad social. O sea, lo segmentó, vaya. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeras? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que les haya surgido durante la elaboración de su resumen de esta semana? Les voy a encargar, por favor, para la próxima semana, que durante la actividad, si les surge alguna duda o cualquier cosita que no la puedan entender al 100%, me digan y con toda confianza, ahorita al momento de estar dando lo que es la tutoría, la clase, me lo hagan saber para que vaya lo más entendido posible para su examen final. Ya estamos a escasas 2 semanas, 3 semanas de su examen final y quiero que les vaya muy bien. Necesito que antes de esa fecha despejen todas sus dudas para que no se vean tan presionadas con sus, con sus, con su examen, con su lectura. Y que sea una lectura no nada más de, de protocolo, sino también de análisis y de comprensión. ¿Ok? Karel Kosik, de 1976. Las prenociones se derivan de las vivencias particulares de la vida cotidiana de cada persona. Las nociones, por el contrario, son el estudio sistemático y riguroso de las ciencias sociales. Este riesgo que corre el investigador ha sido revelado por los pensadores de lo social, uno de ellos llamado Karel Kosik, en 1976. Señala que para conocer la realidad social es necesario diferenciar entre el mundo del inmediato, o también llamado el mundo de las apariencias, del mundo de la ciencia. Son cosas totalmente diferentes, que es lo que señala Kosik, que una es lo que tenemos tangible y ya conocemos a lo que tenemos que investigar para conocer. Las funciones teóricas de la investigación. El investigador empieza con una corazonada o una hipótesis. Saca de ellas diferentes inferencias y estas a su vez se someten a una comprobación empírica que confirma o refuta la hipótesis. Para hacer un estudio, un método científico dentro de un estudio, más bien, empiezas con, yo siento que si algo tan sencillo, no, vamos a hacer un arroz. Yo siento que si le pongo el arroz crudo sin sofreírlo, va a quedar más pastoso. A ver, lo hago así. Ah, no, no me salió. Ah, entonces lo sofrío y le pongo, no sé, cebollita. Ok. Estamos haciendo un ejemplo muy burdo para que, por ejemplo, para que lo entiendan. Si tienen alguna duda o algo, por favor, háganmelo saber y nos paramos y lo explicamos. Después de varias, de varias comprobaciones de método, llegamos a la comprobación de la hipótesis. Oye, no, pues sí os ocupa que el arroz se sofría para que quede bien cocido. Pero para esto hubo un método científico, aunque no lo crean, porque en todo se ocupa. Para todo ocupamos un método científico para hacer las cosas de cierta manera empírica o de algún tipo de conocimiento para, para llegar al resultado que estamos buscando. Recuerden, todo empieza con una hipótesis. Yo pienso que, o yo siento que se viene siendo la corazonada. La investigación juega un papel activo.
Realiza por lo menos 4 funciones importantes que ayudan a dar forma al desarrollo de la teoría. Inicia fórmula de nuevo, desvía, clarifica la teoría. Esto es lo mismo que estábamos viendo ahorita con el ejemplo del arroz, pero un poquito más con las palabras del autor. Analicemos simplemente cómo las noticias enfatizan ciertas manifestaciones sociales. Por ejemplo, una marcha en la Ciudad de México, un evento en el cual muestran principalmente las actitudes de los estudiantes, las tiendas y los movimientos que saquearon y pintaron en su trayecto, además del problema vial que proporcionaron o que propiciaron. El investigador social debe estar en vigila permanentemente y alerta a lo que sucede en el entorno de su objeto de estudio. Debe realizar lo que Gastón Bachelard en 1976 lo llamó vigilancia epistemológica. Gastón Bachelard en 1976 era un investigador social que vivió dos momentos de la investigación. El primer momento se encuentra influenciado por la propia subjetividad, por las afinidades y por la cercanía que tiene con una temática que es una actitud necesaria para el trabajo de la investigación. Y el segundo momento son los juicios que deben de matizarse, incluso dejarse a un lado para tratar de comprender el sentido que tienen los acontecimientos sociales. Thomas Kuhn en 1985. Las ciencias sociales y las ciencias naturales para Kuhn. El conocimiento científico llega a un punto en el que no puede avanzar más y esto obliga a los investigadores a que den un giro a la metodología. Volvemos al ejemplo del arroz. Va a llegar un punto en que el arroz no se va a cocer. ¿Por qué? Porque no lo sofreíste. Entonces, ese método que tú estás ocupando o que tú estás usando ya no va a avanzar porque ya está ahí, dio, y eso obliga a que el que está cocinando, en este caso los investigadores, busquen una nueva metodología para llegar al punto que queremos, que es que se cosa el arroz. Aquí es precisamente lo mismo, pero con personas. Les pongo y les repito estos ejemplos porque son ejemplos muy simples, o al menos a mí me parecieron un poco burdos, pero eh, más entendibles, más digeribles para que quede bien entendido el tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicas? Se sientan con la cabeza, las veo. Necesito que abran el micrófono y me digan si están bien hasta aquí. Nos regresamos, podemos avanzar. Bueno, voy a suponer que sí. En 1984, Paul Feyerabend, eh, fu- eh, para él, uno de los grandes acontecimientos científicos han aparecido en el momento en que los investigadores impugnan conscientemente o inconscientemente los conceptos y métodos vigentes hasta el momento. Esto quiere decir que si ya hay un método que se está utilizando y de cierta manera está comprobado que funciona, eh, los grandes acontecimientos científicos se han dado al momento de que los demás investigadores dicen, no, a mí no me parece porque yo tengo la duda de que se pueda también realizar así. ¿Qué pasa con esto? Otra vez el ejemplo del arroz. Oye, es que el arroz se tiene que hacer de esta manera y lo tienes que estar meneando de esta manera para que quede así. O siempre tienen que ser 2 tazas de agua por una de arroz. O sea, siempre tiene que ser el doble de agua por la de arroz que le pongas. Ok. Y si le pongo tres no sale, o si le pongo a fuego lento no sale, o si uso otro tipo de olla no va a salir con menos agua. Ahí es donde se dan los acontecimientos científicos a un método que ya existe y alguien más lo refuta para un nuevo conocimiento. Ahí es donde se van a dar los grandes acontecimientos científicos, a como dice Paul, algo que ya, o que los investigadores impugnan algo consciente e inconscientemente a lo que ya está puesto o a lo que ya tenemos vigente. En cualquier momento que les digo que algo no les quede claro, chicas, me dicen, por favor. Todo nuevo descubrimiento científico es aceptado con dificultad por la mayoría de los investigadores de una comunidad científica.
Aquello que integra una comunidad científica es un paradigma, es decir, un modelo de investigación que la comunidad científica acepta como válido hasta que no se demuestre lo contrario. Volvemos al ejemplo del arroz. Tienes que demostrar tú que con tu olla express lo puedes cocer el arroz mucho más rápido, eh, gastas menos gas y con mucho menos agua que lo que usarías en una olla normal. Eh, es otro método científico para la utilización o para llegar al punto del cocimiento del arroz, pero en tanto, en cuanto a que estés haciendo la comprobación de este método, va a ser un paradigma debido a que hasta que no se compruebe, va a ser un método científico aceptado por la comunidad. Siempre es así. En la actualidad es difícil pensar en la vida cotidiana sin los aportes tecnológicos fundamentales, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Las ciencias naturales universalizan sus conceptos, sus descubrimientos, porque cualquier aporte se difunde rápidamente por todo el mundo, por medio de las revistas científicas reconocidas internacionalmente dentro de una disciplina o campo de conocimiento. Aquí es donde ellos pueden decir, eh, por ejemplo, Auguste Comte, que es el padre del positivismo, eh, en donde se universalizó el concepto del positivismo o donde se ha universalizado, es gracias a todos los aportes que se puedan difundir en revistas, en libros. En este caso nosotros tenemos el de Introducción a las Ciencias Sociales, donde se difunden y se generalizan o se universalizan los conocimientos de Comte. ¿Ok? Las ciencias sociales se caracterizan por ser un campo de confrontación permanente, porque diversos paradigmas las componen, que era lo que veníamos hablando ahorita. Siempre hay nuevos estudios o siempre hay nuevas eh, aportaciones a esta ciencia. ¿Por qué? La sociología va cambiando, recuerden lo que hemos visto en temas anteriores, la sociología va cambiando o el individuo va cambiando, la sociedad va cambiando, depende al tiempo en el que estemos viviendo. No es lo mismo en la época de la revolución industrial en Europa a la que tenemos ahorita, a pesar de que está en constante movimiento la tecnología o la industrialización o la automatización de la industria, no quiere decir que estemos viviendo el mismo tiempo. Por eso siempre hay nuevos investigadores que sí tienen sus bases en Comte, en Karl Marx, pero siempre innovando ese tipo, ese estudio o ese conocimiento para dar una connotación más fresca o actual a lo que nosotros estamos viviendo y conocemos en esta etapa o en este periodo de tiempo. Acuérdense que veíamos en las primeritas semanas que no es lo mismo lo que está viviendo una persona de 25 años del año 2020 en la misma colonia y en la misma ciudad que la que vivió de los mismos 25 años en la misma colonia y en la misma ciudad en los años 80. No es lo mismo porque se deriva a acontecimientos históricos. Aquí es lo mismo. Hay una base, sí, para el estudio de las ciencias sociales, pero no quiere decir que siempre vaya a ser esto. ¿Por qué? Porque en un claro ejemplo sería, por ejemplo, la, la revolución industrial. En ese entonces, cuando sacan la locomotora, la máquina de vapor, era un proyecto muy innovador. Ahorita hay transportes eh, que se utilizan para trasladar personas mucho más eficaces que tal vez una locomotora. Eficaces estamos hablando del tiempo, porque se sigue utilizando los trenes para transportar mercancía muy pesada y es una manera muy segura de transportarla. Se tiene que adaptar al nuevo tiempo que se está viviendo. Todo se basa en acontecimientos históricos o en la vida histórica de la sociedad. ¿Estamos entendidos hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Quiero pensar que no. No, maestro, ¿Qué todo es el... bien. Excelente, muchas gracias. Todo bien. ¿Qué es el... Gracias, muchas gracias. ¿Qué es el objetivo
¿Y qué es lo subjetivo? Son interrogantes que siempre estarán presentes en todas las discusiones de las ciencias sociales. Una característica es la peculiaridad de su conocimiento, sobre todo cuando este es el resultado de una investigación empírica. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre una investigación empírica y otra científica? Que una tiene el conocimiento transmitido o adquirido por el simple hecho de la práctica, y aún así se sigue investigando, se siguen buscando nuevos métodos de llegar para llegar al resultado deseado de una manera empírica, y el científico es algo que ya tenemos establecido como norma o como ley para llegar a ese resultado. El materialismo histórico. Marx fue uno de los representantes de las ciencias sociales en el siglo XIX. Su propuesta es distinta de la positiva representada por Augusto Comte. Uno de los propósitos de Marx fue conocer las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad capitalista. Consideraba que estos problemas se habían originado debido a la aparición de una ideología entendida como una falta representación de la sociedad. Marx, contrariamente, no es la idea, sino la materia. Son las creencias, sino las condiciones de la vida material que posibilitan a esta generación. Su principio fue el siguiente: ninguna sociedad puede existir sin la satisfacción de las necesidades humanas. Y eso es 100% verdad, y eso se sigue aplicando hasta ahorita. No podemos, una sociedad no puede avanzar, no puede subsistir, no puede prevalecer sin satisfacer las necesidades humanas. Un claro ejemplo, volvemos a la revolución industrial. Se ocupa trasladarse de un lugar a otro, cada vez más rápido y más cómodo. Al principio fue la locomotora en la revolución industrial en Europa, y posteriormente hemos implementado otro tipo de transportes que sean más cómodos para nosotros, más rápidos, más eficientes, que tengan más comodidades. Vaya. Bueno, Marx nos dice eso, que no podemos existir como sociedad, o no podemos prevalecer, no podríamos estar ahorita si nos quedáramos con lo que en el siglo XVIII pasó, siglo XVII. ¿Por qué? Porque estaríamos estancados como sociedad y no avanzaríamos, y por lo tanto esa sociedad, si no hubiéramos avanzado, si no buscáramos siempre el avanzar en cuanto a los estudios, a los métodos y a satisfacer nuestras necesidades propias como seres humanos, no estaríamos avanzando y no estaríamos aquí. No, no estaría yo dándole la clase a través de una computadora para empezar. El ser humano, a diferencia de los seres vivos y y en especial de los animales, no vive de la naturaleza, sino que la transforma por medio del trabajo. Antes sí comíamos el fruto tal vez directamente del árbol, ahorita no. Ya se procesa en granjas la manzana, se hace un proceso de envasado o de etiquetado para poderlo llevar a la tienda y posteriormente tú lo adquieras. Este, y muchos animales o muchos seres vivos no. Ellos sí toman de la naturaleza o lo que la naturaleza les ofrece. Nosotros eh, directamente no vivimos así, tenemos que hacer un proceso. Hay un proceso previo para que, cuando tú estás mordiendo una manzana o tú tienes una manzana en tu refrigerador o en tu alacena, hay un proceso previo para que esa manzana tuviera que estar ahí. No tenemos como que el huerto o a los árboles de manzanas en la calle, por decir así, y tienes que salir a recolectar manzanas para llevarlas a tu casa. Con el simple hecho de ir al súper y comprarlas es más que suficiente. A diferencia de otros seres vivos, principalmente los animales, que ellos sí viven de la naturaleza, ellos sí tienen que buscar su propia comida, salir todos los días a buscar su comida literalmente. Nosotros no. Marx clasifica que las necesidades básicas de comer, dormir, vestir, calzar, satisfechas,
satisfechas las necesidades básicas por la misma cualidad del ser humano, surgen otras necesidades mismas que dependiendo del desarrollo histórico de la sociedad se van modificando. Era lo que íbamos viendo ahorita en cuanto al transporte. El medio de transporte muy eficaz fue la locomotora o fue el tren. ¿Por qué? Porque era una manera muy segura de viajar y lo sigue siendo. Pero ahorita lo que estamos buscando de cierta manera es comodidad, como un carro, un avión, un autobús. El hecho de ya no esforzarnos nosotros y descansar o buscar una manera más rápida de llegar. Y esto dice que es una cualidad básica del ser humano, o sea, es el ir buscando la satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Y esto se va modificando debido al desarrollo histórico de la sociedad. Un ejemplo que ilustra la historia de las necesidades es el transporte, a lo que les venía diciendo ahorita. Para las personas del siglo XV, la forma de traslado era empleando animales por medios marítimos o mediante la locomoción de sus piernas, o sea, ir caminando. No había más. Ahorita, antes el mandar una carta, pues se tardaba 2, 3 días en llegar la diligencia, pues era urgente, pues en locomotora o en caballo, ¿no? Lo normal era que los mensajeros llegaran caminando. Ahorita no, basta con tomar su teléfono inteligente, su smartphone, darle en la aplicación del correo, escribirlo y mandarlo. Y te tarda 5 segundos en que llegue o menos. Esto debido al internet o a la red. Antes no, antes tenía que ser de una manera más, eh, pues rudimentaria para nosotros, pero en ese momento era algo muy innovador, el poderse comunicar con una persona a mucha distancia y decir, le llegó la carta a los 3 días. Ahorita no, en 3 segundos es cuando llega un email, por decirlo así, o una carta. Ahorita el email es electronic mail, es el correo electrónico. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicas? ¿Ya se durmieron? ¿Todavía están aquí? ¿Todavía están conmigo? Sí, aquí estamos. Excelente, muchas gracias, pues. El ferrocarril, el barco, el automóvil, impulsados por el motor de combustión interna, proporcionan una alteración de ritmos de vida y han permitido una agilización de las mercancías sin precedente en la historia. Para Marx, la vida humana requiere la satisfacción de las necesidades vitales, alimentación, vivienda, vestido y calzado, o sea, lo básico, a través del trabajo. ¿Cómo a través del trabajo? Si yo trabajo, obtengo una remuneración económica y puedo satisfacer mis necesidades vitales como lo son la alimentación, la vivienda, vestido y calzado. No hay un límite porque depende de la sociedad particular históricamente determinada por las fuerzas productivas sociales, el nivel cultural que impera en esa sociedad y el tiempo libre del que se dispone la población. Una necesidad biológica es una necesidad vital, pero no todas las necesidades vitales son biológicas. Por ejemplo, un músico requiere su instrumento para vivir, el literario, los libros y su escritorio, y un escultor sus herramientas. La obra principal de Marx, ya se ha dicho, fue el libro que se llama El Capital. Está conformada por 3 gruesos tomos, los cuales colaboran conceptualmente el desarrollo de la sociedad capitalista. Sin embargo, los antropólogos, sociólogos, historiadores y filósofos encontraron que en ella se sintetizan elementos antropológicos, filosóficos, sociológicos e históricos. Por tanto, sostienen que la obra es una teoría social que abarca distintos ángulos de la realidad social. Es una ciencia social y no una economía antropológica o sociología, porque la riqueza en la sociedad capitalista se expresa en una producción de mercancías y en su oferta en numerosos espacios de acción de la vista cotidiana. En otro tipo de sociedades, las personas producían y consumían bienes, pero en estos no eran por fuerza de mercancía. Por el contrario, las mercancías son bienes útiles porque satisfacen las necesidades de los seres humanos, que era lo que veníamos comentando ahorita. Por el contrario, todas las mercancías son bienes útiles porque satisfacen novedades de los seres humanos.
Entró Aime. Bueno, continuamos, era Aime. ¿Dónde me quedé? No obstante, aquello que se destina para la venta o que se lleva a un lugar específico o a un tianguis o un mercado que se llama mercancía. Se trata de dos tipos de necesidades humanas. Mary también entró, ¿verdad? Una vinculada con la sed o el hambre y cuyo consumo va directamente al estómago. Las otras son relacionadas con los gustos musicales y con la satisfacción de la necesidad espiritual. La fruta y el disco son cosas igualmente útiles para los seres humanos. La cualidad o la exterioridad corresponden al valor de uso a su utilidad. El valor de uno satisface algún tipo de necesidad humana, alimento, vestido, gusto estético, entre otras cosas. Se trata de un trabajo concreto y este es un tipo de trabajo en el que le proporciona exterioridad a las cosas que obtenemos en el mercado. Todas las mercancías tienen un valor de uso, porque son resultado del trabajo concreto y porque satisfacen las necesidades humanas de tipo diverso. Yo compro una manzana porque tengo hambre, pero puede ser que también una mercancía como una USB con música va a satisfacer necesidades que para mí son esenciales, por decirlo así. A mí me gusta en lo personal, a mí Tadeo me gusta mucho trabajar con música al momento de que estoy realizando algo, aunque no le esté poniendo la música atención, pero me gusta tener música por el ruido, para no tener otro ruido externo. También me gusta, por ejemplo, estar trabajando y estar tomando algo, en este caso estoy tomando un café. El café me ayuda para estar despierto y estar pendiente a lo que estoy haciendo. Y la música me ayuda para no distraerme con ruidos exteriores. De cierta manera, uno satisface una cosa y otra cosa, pero no dejan de ser mercancías que puedo obtener, por decirlo así, en el súper. ¿Ok? Lo que tienen en común todas las mercancías que se exhiben para su compra es que tienen un valor invertido en ellos. Esto es un trabajo humano materializado. En casa, una de ellas, materializado en casa, algunas. Por lo tanto, se tiene que el valor como la cantidad de tiempo socialmente necesario para producir una mercancía es el valor humano abstracto del tiempo invertido y plasmado en un producto. Tal vez alguien dedicó su tiempo en seleccionar música, porque a mí me vendieron una USB que dice esta música, a mí me gusta mucho la música de reggae, por ejemplo, y el rock en español, y alguien invirtió su tiempo en poner pura música de reggae y de rock en esa USB, ¿verdad? Así como alguien invirtió el tiempo en poner el café soluble dentro de un frasquito, ponerlo en un súper para yo comprarlo. Eh, Tienen diferente valor económico, pero para mí el tiempo que se invirtió para que ese producto estuviera a la venta en algún momento, para mí es igual de valioso porque los dos se invirtieron tiempo para la realización de ese producto, para que ese producto estuviera al alcance de mí, por decirlo así. A esta forma de producción, perdón, al ser un resultado de trabajo humano, las mercancías tienen un valor de cambio. Es lo que comúnmente todos conocemos como mercancías, que permite que se enfrenten en el mercado productos diferentes. Yo compro una marca de café en específico, pero hay diferentes casas cafetaleras, por decirlo así, que venden un producto similar. Pero a mí, en base al sabor del café, por ejemplo, por seguir con el ejemplo del café, me gusta esa marca en específico, porque es la que a mí me despierta, no me provoca acidez y no me provoca malestar estomacal, a diferencia de otras marcas. Y esto permite que productos similares se enfrenten en el mercado para competir con sus marcas.
A esta forma de producción y a las relaciones entabladas entre sus interrogantes las denominó modo asiático de producción o producción despótico tributario. Si los países europeos tenían que recorrer el camino evolutivo del esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, los países agrarios como China, India y los latinoamericanos pudieran tener un cambio distinto en la historia. Lo importante es destacar que para Marx existen caminos de la historia, el occidente y el oriente. O sea, incluyendo aquí a las sociedades agrarias latinoamericanas. La capital contribu contribución a la crítica de la economía política. Por tanto, para él, el método concreto de la crítica de la economía política consiste en el problema, consiste en el concreto abstracto concreto. El primer estadio concreto que refiere al primer contrato que tiene el investigador con la realidad empírica, y este está colmado de apariencia y de peculiaridad, a un estadio concreto que engaña. En la actualidad, algunos autores lo llaman pseudoconcreto. En toda investigación científica hay una relación con el sujeto que conoce y otro objeto con el investigado. El sujeto es el investigador o investigadora y el objeto es el problema de estudio específico que se está conociendo. El investigador deberá apegarse a los hallazgos sin necesidad de involucrarse en ellos. El científico social marxista en el trabajo de investigación no separa sus juicios de valor del problema de conocimiento. Esto es, que no separa el sujeto cognoscente del objeto de conocimiento. A una de las características de la propuesta marxista es el vínculo sujeto-objeto, a diferencia de otras perspectivas de análisis en las cuales se expresa abiertamente la separación entre el sujeto que estudia y lo estudiado. Para la perspectiva marxista hay una estrecha relación entre el sujeto y el objeto de un doble sentido. El sujeto estudia problemas pertinentemente sociales. El sujeto asume el punto de vista de los sectores a los que estudia. Para el estudio marxista no basta con acercarse a conocer el mundo de la vida y la sobrevivencia, y la sobrevivencia de los secretos explotados y empobrecidos, sino que asume su punto de vista. No es suficiente únicamente el conocer, sino también el estudiar los puntos de vista. Seguimos con el tema de estructural funcionalismo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, chicas? No, todo bien. Excelente, vamos a continuar. El padre del positivismo fue Augusto Comte. Continuador de esta escuela sociológica fue Emily Durkheim. La influencia de este pensador ha sido fundamental, ya que sobre su pensamiento se conforma la corriente del estructural funcionalismo estadounidense, con Talcott, Parson y Robert Merton. Decía que los más fuertes logran aplastar a los más débiles o los subordinados. Durkheim lo denominó estado de anomía. Este autor visualizó diversos problemas sociales, tales como la falta de el suicidio, las crisis económicas y la ausencia de solidaridad moral, entre otras. Para Durkheim, lo importante no era recurrir al pasado para entender las determinaciones del presente o del futuro, sino la conservación del orden en el presente, como lo es como es que el orden se mantiene y ante que corre el peligro. Porque el enfoque funcionalista, la sociedad se encuentra en orden y todo aquello que cuestiona lo establecido es considerado desorden, anomalía o enfermedad. Para Durkheim, sus formulaciones teóricas son sumamente importantes para poder entender este acontecimiento de manera que llega a clasificar los distintos tipos de suicidio que se han presentado en la historia: egoísta, altruista, anímico, que es el anímico y sin normas. Durkheim consideró que para la primera regla del método científico fue considerar los hechos sociales como cosas, el hecho social. Los fenómenos sociales
lo realizan los seres humanos, pero no todo acto humano es un hecho social. Dormir, comer, beber no son acciones de objeto del estudio de la sociología, sino de otras disciplinas tales como la biología, a pesar de que son realizadas por un ser humano. La primera regla del método sociológico de Durkheim considera que es necesario definir los hechos sociales, pero además tomarlos como cosas. ¿Qué es en realidad una cosa? Una cosa es todo objeto de conocimiento que no es naturalmente penetrable para la inteligencia. Todo aquello de lo que no podemos darnos una idea adecuada por un simple procedimiento de análisis mental. Merton, en 1992, escribió que la sociedad estadounidense está basada en el éxito económico. A esto lo llamó metas culturales. Teoría comprensiva. Está muy arraigada la creencia de que las ciencias sociales tienen grandes enfoques, positivismo y marxismo. Weber, al igual que Durkheim, vive la agitación proletaria del último cuarto de siglo, en específico el siglo XX. Las pugnas internacionales entre las potencias europeas por el dominio del mundo, lo que Lenin llamó imperialismo. Eh, Estudiar los problemas de la cultura solo es posible cuando se toma distancia por medio de las metodologías explicativas, por tanto del positivismo como del marxismo. La cultura se puede entender solo si el investigador emplea un enfoque imperativo. Esto se le llama que es una metodología que busca la comprensión del sentido. La realidad de un grupo no se comprende por medio de causas y efectos, sino de la presión del significado de las interacciones, estableciendo dentro de un escenario completo por qué se encuentra en movimiento permanente. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicas? Con toda confianza pregunten. Quiero pensar que no. Todo muy bien, profe, gracias. A ustedes. La interpretación es una estrategia de investigación para comprender la problemática en el interior de los grupos. Hasta el acto más elemental de la cotidianidad es una elaboración social, elaborado con otros con quienes establece una relación cara a cara cultural porque se responde a grupos y comunidades con tradiciones específicas y dentro de un contexto histórico social. Lo hemos venido viendo a lo largo de los temas tanto del bloque 1, 2 y no iba a ser la sección 3. Los hechos puros y simples no existen, sino que todo es un acto de elaboración sensorial realizada por el actor en cada una de las actividades que despliega a través de su vida cotidiana. Por acción deberá entenderse que es una conducta humana siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido aumentado por el sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientado por su desarrollo. Esto lo escribió el pensador Weber en el 2002. Las acciones o sentidos sociales son porque tienen como referencia a otras personas. Hay 4 variantes. Acciones racionales entre medios y fines, acciones racionales con base en valores, acciones basadas en la tradición y acciones basadas en la emotividad. Las acciones racionales entre medios y fines. Las acciones racionales con base en los valores se realizan cuando los valores se realizan con un valor ético, profesional o científico. Es colocado por los actores por encima de las actuaciones específicas, al margen de las consecuencias que ellas ocasionan. El valor se encuentra por encima de cualquier cosa. Las acciones basadas en la tradición son las que se dictan por la tradición, costumbres o creencias arraigadas en las personas. La tradición es la segunda naturaleza de los seres humanos y esto es lo que se ha incorporado durante la vida y se acepta como la forma normal en que deben de regirse las cosas. Siempre tenemos, eh, por decirlo así, una tradición de que cuando nace un bebé, la tradición es hacer una fiesta o antes del nacimiento, hacer una fiesta de baby shower.
no tiene que, no, la tradición dicta que en base a las costumbres o las creencias que ya tenemos arraigadas o que ya tenemos muy establecidas, este, nos dice que eso debe de ser en cuanto a la sociedad. Pero en cuanto a la naturaleza de los seres humanos, es algo que se ha incorporado durante la vida y se acepta de forma normal porque son acciones con las que ya estamos o con las que ya somos regidos. Las acciones basadas en la emotividad son espontáneas y poco razonadas, ya que comprenden a la pasión de los actores involucrados. Surgen cuando dos automovilistas se insultan y se golpean. Es un ejemplo muy claro. En las sociedades no occidentales, como en las orientales y las latinoamericanas, denominan las acciones basadas en la tradición y la emotividad. La tradición, como según la naturaleza humana, pesa más en el marco de las acciones que las acciones racionales con sus fines. Volviendo a poner el ejemplo de la, del baby shower. Este, nosotros aquí, los occidentales, este, tenemos más acciones basadas en la tradición. Es una tradición, ¿no? Antes de que nazca el bebé, llevar regalos, hacer una fiesta, ¿no? Para esperar la llegada del bebé, por decirlo así. Este, y están basadas en la emotividad, porque es algo muy bonito para algunas personas hacer el baby shower que le llaman, ¿no? Dice, como segunda la naturaleza humana pesa más dentro de este marco de acciones que las acciones realizadas con un fin propio, ¿no? ¿Cuál sería el fin de la fiesta? Pues felicitar a la mamá por su pronto alumbramiento y llevar un regalito. Tal vez ese sería el fin, ¿no? Pero estamos más basados en lo emotivo, en el felicitar, en el disfrutar con la mamá de que va a ser mamá, por decirlo así. La teoría crítica se conoce por la Escuela de Frankfurt a un grupo de intelectuales alemanes que hicieron investigaciones en filosofía social. Una de las características de sus trabajos es que integran diversas disciplinas dentro de un cuerpo de conocimiento que ellos denominaron filosofía social. Los integrantes de la Escuela de Frankfurt crearon la teoría crítica como oposición a la teoría tradicional. La ciencia tradicional o positivista se vincula con el orden social imperante. Otterheim nació en Frankfurt en 1895, perdón. Estudió psicología y filosofía en la Universidad de Múnich, Friburgo y Frankfurt. Entre sus obras más importantes están la teoría crítica, la situación actual de la filosofía social y las tareas del Instituto de Investigación Social. Sobre el problema de la verdad, el Estado autoritario, la filosofía y la teoría crítica, la teoría tradicional, la teoría crítica y los títulos de sus investigaciones destacan las palabras teoría y crítica, considerado que el arte nuevo y la cultura de las masas sean de lo que se consideraba arte. El sentido estético era algo apartado del mundo, ya que expresa la sensación de quien se abstiene de los cañones sociales. La vida privada ya es de la persona, porque cada vez hay menos seres humanos que disfruten de su tiempo, sino que la industria del tiempo libre se ha apoderado de todo ello y de todos. Los conflictos entre individuos y la sociedad, entre la existencia privada y la social, sobre los que reposa la seriedad del juego artístico, se han superado históricamente. Herbert Marcuse nació en Berlín en 1890. Estudió filosofía en Berlín y Fribourg. Su director de tesis fue el famoso Martin Heidegger. También mantuvo la relación estrecha con Husserl, otro filósofo renombrado. Fue un pensador crítico de una sociedad debido a que vivió el autoritarismo fascista y conoció de cerca la unidimensionalidad de la vida social, específicamente de la sociedad de consumo estadounidense. Una situación de clase obrera era el futuro de la uniformidad y la unidimensionalidad humana. La razón como el ideal de la ilustración, de la ilustración, este pensamiento crítico que permitía la sociedad ilustrada. El adorno. Los pensadores sociales son seres humanos producto del mundo que les corresponde vivir.
únicas, porque a diferencia de sus contemporáneos logran comprender la dinámica social. La industria de la cultura no puede ser explicada desde el punto de vista tecnológico, sino que es necesario conocer más allá de ella. Se trata, en efecto, de que una industria similar, o sea, se trata, en efecto, de una industria similar, discúlpenme por eso. Se ha dicho que el pensador social no puede escapar del mundo que es el que le corresponde vivir. Los pensadores de Frankfurt utilizaron diversas teorías para comprender los problemas de su época. Habermas, filósofo social continuador de la tradición, retoma sus principios fundamentales de la teoría crítica, pero va más allá de ella. La teoría, la teoría crítica de Frankfurt, a través de sus exponentes, considera que el ideal de la ilustración está aniquilado debido a, primeramente, la industria de la cultura invadía la privacidad de la persona. Después, las masas trabajadoras a las que Marx consideró el sujeto de la historia y la esperanza de la construcción de un mundo sin injusticia y más humano. Y tercero, el socialismo de la Unión Soviética, que había convertido en un régimen autoritario que vigilaba e impedía cualquier brote de protesta y de libre expresión. La emancipación social vislumbrada por Marx no había llegado ahí todavía. Habermas, como sucesor de este pensamiento, le dio un giro a estos argumentos. Este nació en, en 1956, fue asistente de Adorno, 26 años menor, que le permitieron asimilar la teoría del maestro y darle un toque personal a su teoría. Realizó una de las reconstrucciones de la teoría crítica e hizo la renovación de la teoría crítica desde varias fuentes. En primer lugar, cuestionando las formulaciones epistemológicas y metodológicas de la teoría crítica que demandan un reajuste acorde con las nuevas demandas sociales. Los primeros, especialmente los científicos sociales positivistas, contribuyen con la reproducción del orden social, mientras que los segundos lo entendían e incluso cuestionaban. En segundo lugar, era necesario el legado y la ilustración de la crítica del pensamiento de Marx. Siempre va a ser necesario para el positivismo Marx. Siempre, siempre, siempre. Y en tercer lugar, Habermas se apoyó en autores de diversas disciplinas, pero también de disciplinas tradicionales sociales. La cita anterior demuestra que Habermas no trató de armar un edificio filosófico, sino una filosofía social. Para este objeto tuvo que vincular filosofía, ciencias naturales y ciencias sociales. Todo va de la mano. Habermas resolvió magistralmente el problema de la vinculación de la ciencia natural, ciencia social y filosofía, perdón, mediante la explicación de que es la interacción y la comunicación de la vida cotidiana. Y tiene mucha razón. No hay vida social sin interacciones y esta actividad cotidiana. Las ciencias positivas son ciencias necesarias para la explicación social, pero no son la única perspectiva, porque existen otras que están buscando desentrañar los significados de los múltiples sentidos que se tejen en los diversos espacios de la vida social. Todo esto lo tomamos del libro de Introducción a las Ciencias Sociales, serie integral por competencias, de Juan Manuel Piña Osorio y María Eugenia Chávez Arellano, del grupo editorial Patria, de la cuarta edición. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Con toda confianza, chicas. No, profe. ¿Todo bien? Abigail me dijo que estaba un poquito mal y que no podía responder y abrir su micrófono. Priscila, ¿todo bien? Aime, ¿todo bien? Todo bien, profe. Excelente, Aime. Con su playera de tigres, con su chaqueta de tigres. Todo bien, maestro. Gracias. Excelente, Aime. Bueno, como quiera, cualquier duda, ya saben que estoy a la orden por medio de la plataforma. Me pueden mandar un mensajito. Les agradezco bastante su tiempo. No olviden enviar su resumen, quien no lo ha enviado. Si tienen, les reitero, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes por la plataforma. Que tengan un bonito viernes y un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bonito fin de semana para todos. Igualmente, que se la pasen bien.